Gloria a Dios. Abrimos en el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio según Juan, capítulo 16. Y estaremos leyendo en sus versículos 7 al 11. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Tiene su Biblia ahí? Abran en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Damos honra y gloria a Dios por su gran misericordia, por su gran bondad, y a Él siempre toda la honra y toda la gloria por su infinito amor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos. Que Dios bendiga a sus vidas, que Dios hable a su vida y a mi vida. Amén. Y que Dios también hable a las almas, a los hermanos, a las personas que van a escuchar este mensaje. Que Dios hable a sus vidas a través de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo haga esa obra. Leemos en el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gloria sea el nombre de Jesús. Rápidamente, mi amado hermano, lo que Dios nos quiere hablar en este día, en esta hora, en esta fecha, pongamos mucha atención. Donde nosotros debemos poner la mayor atención, hermano, es cuando Dios nos va a hablar. Y Él nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través, hermano, de profecía. Pero Dios está hablando, Él sigue hablando. El problema es que muchos de nosotros no le atendemos. Muchos de nosotros ignoramos. Pero cuando ponemos la mayor atención a lo que Dios dice, hermano, vamos a saber y a entender qué es lo que Dios quiere y lo que nos está hablando. Probablemente lo que Dios va a hablar a tu vida hoy no te vaya a gustar, no me va a gustar. Probablemente lo que hoy Dios va a hablar a tu vida te va a molestar, te va a incomodar. Probablemente lo que Dios hoy te va a hablar te va a hacer ver tu necesidad, tu condición, ¿verdad? O probablemente hoy Dios te va a confirmar algo, pero siempre Dios está hablando. Y esta palabra es para todos, ¿verdad? Aquí no, la palabra no va dirigida para nadie en especial, sino para todos en especial. Entonces, rápidamente, vamos a entrar, hermano, a este tema. Aquí claramente el Señor está hablando de que Él tiene que irse y va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. En estos versos, yo me quiero enfocar en la palabra que dice en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. En esto me quiero enfocar en esta mañana. Entonces, rápidamente, la obra del Espíritu Santo, hermano, hoy me voy a enfocar en dos cosas, en lo que dice aquí, convencerá. Hay otra versión que dice que Él va a redarguir y Él compunge de pecado, la persona del Espíritu Santo. Pero sabemos que la obra del Espíritu de Dios es inmensa, es grande, ¿verdad? Que Él, hermano, hay que ser guiados por Él. No hay que resistirle, no hay que mentir al Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por Él, necesitamos ser llenos de Él. Entonces, pero hoy me voy a enfocar en hermano, en este punto. Dice que Él convencerá, hermano, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las cosas
hermano, que debemos entender usted y yo. Hermano, por eso le requiero que por favor, en el nombre del Señor, esté atento aquí, que nada lo distraiga, porque van a haber distracciones. Hermano, que estemos atentos, porque Dios te va a hablar a ti. Eso lo tengo por seguro 100%, y a mí también Dios me habla. Dios me habla a través de mis propios labios, y bendito sea su nombre. Pero pongamos la mayor atención. Entonces, el Espíritu Santo está operando y está obrando en el hombre. Y cuando hablamos del hombre está incluida la mujer. Entonces el Espíritu Santo ha venido. Jesús se fue, pero el Espíritu Santo vino y ahora Él está haciendo esta obra maravillosa. ¿Cuál obra está haciendo el Espíritu Santo? Redarguyendo de pecado al hombre. El hombre muchas veces, hablando en general, se justifica de su vida. El hombre se justifica de sus logros. El hombre se justifica que no necesita el perdón de Dios. El hombre dice, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Muchas veces el hombre o el creyente piensa que está bien. Pero cuando el Espíritu Santo lo redarguye de una condición de pecado que tiene internamente, al Espíritu Santo no se le puede mentir. Porque los que le han mentido al Espíritu Santo han caído muertos. Por eso esta palabra es para nosotros, para todos. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esta obra, nadie más puede hacer la obra de convencer al hombre de su pecado. Nadie. A veces hay personas o familiares nuestros o algún hermano que tal vez te señala del pecado. Allá afuera los familiares le dicen, deje su pecado, hombre, ya déjelo. No lo va a dejar hasta que el Espíritu Santo no le convenza la condición tan miserable que está y el riesgo que tiene de su vida, de una eternidad. Entonces el hombre puede señalar. Nosotros somos buenos para señalar el pecado de otro. Estamos pero listos y prestos para señalar el pecado de otro. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo te convence y te señala a ti dentro de ti que tienes aún más pecados que el otro? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, mi amado hermano? Le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces aquellos se consideraban justos. Ya estaban listos para apedrear, pero el que podía condenar no la condenó. Y él no tenía pecado y no tiene pecado. Entonces, a veces el hombre es bueno para señalar. Miren, ahí va ese mundano. Miren, ahí va ese adúltero. Miren, ahí va ese pecador. Miren. Pero, ¿qué tal si el Espíritu Santo? Por eso el tema es que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado. No pecados, pecado, la condición del hombre. Entonces, aquí este verso dice, ¿qué es, hermano? La palabra, cuando el Espíritu Santo le da convicción al hombre de su terrible condición. El hombre no tiene más, hermano, mira su condición miserable. Se ve, hermano, que está casi ya cerca del infierno. Se ve que ya, hermano, no tiene otra oportunidad. ¿Quién le hizo ver su condición? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué hace el hombre cuando el Espíritu Santo lo convence de su pecado? Lo lleva a la cruz. Lo lleva a Cristo para que lo reciba como su Señor y Salvador. Él te limpia, Él te perdona, Él te quita esa culpabilidad, Él te quita esa acusación que traes por años. Pero es el Espíritu de Dios y de esto muchas veces no se habla. Hermano, hemos visto, no me voy a meter a otro punto, pero por eso el sumo cuidado que nos advierte la palabra, el sumo cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque entonces sí, no hay perdón en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué es tan penado esto? ¿Por qué es tan penado, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque Él es el único que te puede convencer de tu condición. Sí
Si Él en este momento, el Espíritu Santo, donde quiera, nosotros estamos aquí, pero los que nos escuchan allá, el Espíritu de Dios te está convencido, te ha redarguido, te ha compungido de un pecado que andas practicando y eres cristiano. Dices que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios, pero no sueltas ese pecado y muchas veces puede ser un pecado de muerte. Pero aunque escuches palabras, escuchas mensajes, escuchas exhortaciones de parte de Dios, no hay un arrepentimiento genuino, porque no ha obrado el Espíritu Santo convenciéndote de esa condición. Solamente la obra del Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, es importante que el hombre de Dios, el hombre llamado, hermano, apacentar el pueblo de Dios, al rebaño del Señor, no se tiene que meter a hacer la obra que solo es al Espíritu Santo que se le fue encargado. Por eso es que a veces, hermanos, se dañan las almas, porque el hombre quiere arreglar al hermano. Hermana, ya es tiempo que cambie. Hermano, es tiempo que cambie. Usted con esto y con lo otro. Deje que el Espíritu, mejor nuestras palabras deben de cambiar. Y decir, hermana, deje que el Espíritu Santo la guíe. Que el Espíritu Santo le haga ver su condición, su necesidad. Porque si yo le pregunto a usted ahorita en este momento, y me hago la pregunta a mí también, hermano, ¿cómo está usted? Hablando espiritualmente, ¿cómo está? Unos dicen, ahí medio como la mojarra. ¿Será que Dios quiere que estemos así? Otros dicen, en victoria para la gloria del Señor. Pero eso es un decir nada más a veces de repetición, no es que sea así. Tenemos que ser honestos porque el Espíritu Santo no le vamos a mentir. Hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Solo aprenden dichos como el loro. ¿Ah? Bendecido y en victoria. Es un gran mentiroso, tramposo y ladrón. ¿Ah? ¿Qué tal? Y cristiano. Y creyente. Pero pregúntele cómo está. Bendecido y en victoria, varón. No. Hermano, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Porque no estás en victoria. Estás en pecado. ¿Qué tal? Por eso le dije al principio, hermano, pongamos mayor atención a lo que hemos escuchado. Porque al Espíritu Santo de Dios, hermano, aquellos que le han mentido han caído muertos. Es mejor reconocer nuestra condición y ir delante de Dios. Entonces, pero cuando a veces alguien te señala tu pecado y te dice, hermano, deje ese pecado. Hermano, deje que el Espíritu de Dios lo convenza. A veces queremos arreglar a la gente. Hermano, ¿y usted por qué no hace esto? Hermano, ¿y usted por qué no hace lo otro? Hermano, ¿y usted por qué? Hermano, queremos arreglar. Venga así de esta manera. Córtese el pelo de esta manera. ¿Será que es pecado que use esta ropa? ¿Será pecado que vaya peludo a la iglesia? ¿Será pecado que llegue con el... Mire, cuando el Espíritu de Dios obra en una persona no necesita preguntar eso. Porque Él te va a convencer que lo que estás haciendo está mal. O te va a dar la convicción que está bien. Le preguntaron a un hombre para quererlo agarrar en curva, a un hombre de Dios. Le dijeron, entonces, hermano, ¿cómo debe de vestirse el cristiano? ¿Cómo debe de vestirse un hijo de Dios? Y aquella persona pensó que el hombre de Dios le iba a decir camisa hasta acá, con corbata y que venga bien rasurado. No. Sabio el hombre de Dios. Y le dijo, el que está limpio por dentro puede vestirse por fuera. ¿Por qué? Porque la obra que hace el Espíritu Santo es internamente. Dios trabaja de adentro para afuera. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, lo interno. De lo de adentro del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, las borracheras. Ahí da la lista. ¿De dónde? De adentro. Entonces, cuando el Espíritu Santo, sabes bien, y Dios le está hablando, no solo a uno, a varios, nos habla el Señor, que hay
condiciones en tu vida espiritual que no están caminando bien. Podemos estar cojeando espiritualmente. En otros países dicen patojeando. Podemos estar espiritualmente hablando. Espiritualmente está caminando, pero anda caminando así, mire. ¿Por qué? Porque no quiere enderezar su vida. Quiere seguir alimentando ese pecado. Pero rápidamente dice acá que Él convencerá al mundo de pecado. Entonces, rápidamente, mano, esta obra es maravillosa lo que hace el Espíritu Santo. Hay pecados de muerte, y que no solo de muerte física, sino de, hermano, de ir a la segunda muerte. Pero el Espíritu Santo, hermano, redarguye a aquella persona en el mundo. Aquella persona que dice, hermano, que es muy hombre porque tiene muchas mujeres, y que acá, hermano, cuando el Espíritu Santo le redarguye de su condición de pecado y sabe que no le queda mucho tiempo, hermano, aquella persona se siente miserable, se siente tan mal, se siente tan incómoda, ya no tiene paz, ya no tiene tranquilidad, porque le han hecho ver su condición. Le pregunto a usted en esta hora, hermano, y aunque usted me diga que no se me haga el santito. Aunque usted me diga que no, ¿usted ha señalado a alguien en alguna vez? No, que alguna vez, en un montón de veces. ¿Usted ha señalado a alguien? Yo sí. Tan gordo que está, mira. Qué horrible se ve ese hombre. Ya lo está señalando, lo está juzgando. ¿A mí qué me importa? Pero hemos señalado, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que, hermano, a través del Espíritu Santo, Él te hace ver tu condición, sin necesidad de la presión del hombre, sin necesidad, hermano, de estar obligando a la persona, obligando a que haga esto. Es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no podemos convencer a nadie. Trate usted de cambiar a alguien, trátelo de cambiar, no lo va a lograr. Lo que va a lograr es que le den un aplauso. Pero ya sabe qué clase de aplauso. Así, mire, primero la mejilla derecha, después la otra. ¿Por qué? Porque la gente, nadie, usted y yo no podemos cambiar. Es solamente a través del Espíritu de Dios. Hermano, ¿quién le va a convencer al hombre de su pecado? El hombre dice, pues si el pecado es delicioso. El pecado, olvídate, esto es lo mejor. Hay que vivir esta vida porque después de esta no hay otra. Hay que disfrutar esta vida porque después de esta no hay otra. Solo repiten cosas por decir, pero no saben realmente la verdadera consecuencia que hay cuando el hombre se muere sin Cristo y en su pecado. Entonces, hermanos, podemos nosotros de muchas maneras darnos cuenta de que el Espíritu de Dios es real y verdadero. El Espíritu de Dios es real y verdadero. Y es algo que, hermanos, muchos a veces tienen. Yo en alguna ocasión hace mucho tiempo tocamos el tema el Dios no conocido. Pablo llegó a Atenas y dice que encontró altares a todos los dioses y encontró un altar, por si faltaba uno, encontró un altar, dijo, al Dios no conocido. Pues ese es el Dios al que les vengo a predicar, dijo Pablo, en el ministerio Pablo. Pero hoy en día para nosotros, el Dios menos conocido, para nosotros los cristianos, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por Él. ¿Por qué? Lo tenemos contristado. Y a veces dice el cristiano, yo no sé por qué me siento tan mal. Yo no sé por qué todo el tiempo estoy triste. No sé por qué estoy así, nada me alegra, nada. ¿Cómo te va a alegrar si lo tenés contristado? Lo tenemos contristado. ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? Por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez.
Porque Él muchas veces te dice, te habla, te convence, te pone en el corazón que vayas y te humilles, pero no lo haces. Dice usted conmigo, amén. ¿Estamos aquí, hermano? No se oye, fíjate. Estamos aquí. Porque si se durmieron ahorita, encendemos la manguera y le echamos agua, que se despierte. No se ríe, no es para que despierte. Pero hermano, ¿cuántos tienen, hablando de cristianos, tienen pecados ocultos y los llevan cargando por años, por año? Pero hermano dice, ya no puedo. Y cuando hablamos de pecados ocultos, hermano, pueden ser unos, por ejemplo, la falta de perdón. A veces, hermano, aparentamos que somos santos, una santidad falsa, falsa espiritualidad. Y a veces, hermano, mire, la apariencia, hermano, wow. Solo falta, hermano, que salgan alitas y vuele ya. Son las apariencias, pero el Espíritu Santo conoce tu condición y te ha hablado, te ha redarguido que vayas y te humilles, que pidas perdón. Hiciste daño en tal lugar. Usaste el instrumento de tu lengua para meter en problemas a familias. Dañaste, levantaste falso testimonio, difamaste, pero ¿qué pasa? No obedecemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces es necesario, es importante, hermano, que tú y yo entendamos que el Espíritu Santo no quedó nada más para un conocimiento. El Espíritu de Dios es caballeroso. ¿Cuántos creen que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre? Amén. Él vuelve una vez más, pero dijo, me voy pues y mandaré al Consolador. Cristianos que muchas veces, casi la mayoría, no son guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces somos guiados por nuestro propio corazón. Somos guiados por nuestra propia carne. Somos guiados a veces hasta por la propia familia, la suegra. La suegra le dice, yerno, no quiero que vaya a la iglesia hoy. No quiero que vaya ahí con sus hermanos. Quédese al party. ¿Y qué dice? Está bien, suegra. Voy a hacer un esfuerzo, pero me voy a quedar. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios le dice, hermano, vas a ir a hacer tal cosa. Ve a hacerlo. No lo hace. Y por eso el creyente está como está. Está moribundo. No tiene gozo. No tiene alegría, no tiene razón de vivir. Hace lo que hace todavía para el Señor, hermano, ya las cansadas. Ya, hermano, como diciendo, como salga. Como es para el Señor, no sé cantar, dijo la hermana Chonita. No sé cantar, dijo, pero como es para el Señor, yo no sé cantar, dijo, pero como sal. ¿Quién dice, por favor? Lo que se hace para Dios, ¿se hace bien o no se hace nada? ¿Acaso está aquí conmigo mi amado hermano? ¿Acaso el Padre mandó al arcángel Miguel? ¿Acaso mandó, hermano, a un ángel? Mandó a su unigénito, a lo mejor, a su único hijo por nosotros. ¿Por qué le voy a dar yo lo peor al Señor? O sea, si quiere cantar, métase ahí, hermano, a aprender. ¿Verdad? Métase a aprender, ya después va a tener una buena, pero que, hermano, el Señor lo va a usar. Bueno, pero es importante, vuelvo aquí, no me quiero desviar del tema. Entonces, el Espíritu Santo te va a convencer de tu pecado. Y vuelvo y repito, hay mucho pueblo de Dios, hablando en general, que está alimentando pecado de su carne. Está alimentando pecados de su carne. No hay crecimiento espiritual. El espíritu está contristado. Muchas veces Dios te ha hablado. El espíritu te ha redarguido. El espíritu te ha compungido. Pero muchas veces nos hacemos los mareaditos. Nos hacemos los desentendidos. ¿Verdad? Esa palabra no fue para mí. Es el Señor. Entonces, y vemos que otros que son obedientes a lo de Dios, ¿sabe qué? Dios los levanta, los restaura y los pone en un lugar clave. ¿Por qué? Porque, hermanos, simple y sencillamente se han dejado, hermano, que la obra del Espíritu en sus vidas. El Dios más ofendido es el Dios Espíritu Santo.
El Dios más ignorado es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el creyente está acostumbrado a obedecer la voz del hombre. Hay creyentes que le obedecen más al hombre que al Espíritu Santo. Al mundo, dice el versículo acá, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo le hace ver su ceguera espiritual que tiene la gente en el mundo, así como te la hizo ver a ti un día cuando estabas lejos del Señor. El Espíritu Santo le hace ver la ceguera que tiene la gente en el mundo, porque ellos habían creído en dioses de madera, de oro, y tenían una fe y se postraban. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, aleluya, cuando el Espíritu Santo empieza a convencer a aquel hombre, a aquella mujer, le hace ver que ese pecado, ese hermano, esa condición que tiene, lo va a llevar a la condenación eterna. Porque si algo, hermano, en los juicios de Dios, donde ha habido la mayor destrucción, es en la inmoralidad sexual, porque detrás de todo eso está la idolatría. ¿Cuántos de nosotros un día defendíamos eso, hermano? Como dice el hermano, defendía a Santa Petra la Callosa. ¿Ah? Era devoto. ¿Por qué? Porque esa era su convicción. Pero llegó el Espíritu Santo y le vio, hermano, porque en el mundo, aquí en el versículo que estamos viendo, en el mundo, mucha gente tiene preceptos, tiene, hermano, razonamientos, tiene filosofías, tiene creencias raras. Entonces, muchos dicen, yo creo en Dios, pero yo sé cómo creo en Dios. Yo tengo mi propia iglesia en la casa. Yo sé quién es Dios, pero cada quien tiene su manera, pero no quiere decir que está en lo correcto. Se respeta su opinión, pero no quiere decir que está en lo correcto. Hasta que el Espíritu de Dios le muestra, mira ese pecado en que estás. Ese pecado te lleva a la condenación eterna. Ese pecado donde estás, te vas a ir a un lugar de tormento. ¿Pero cómo? El Espíritu Santo le hace ver. Pero llegue usted a convencer a alguien que le diga, por ejemplo, le diga, borracho, hijo del diablo, y mira que no. A zapatazo lo van a sacar de ahí. La botella le va a tirar. Lárgate de aquí. Mire, ¿por qué? Porque no es así. Es cuando nosotros, hermano, hablamos de Cristo, tenemos que realmente nosotros saber que el que cambia, el que transforma, el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Nosotros simple y sencillamente somos mensajeros. Vamos llevando la preciosa semilla. Pero dentro muchas veces de las congregaciones hay gente, siempre hay, fíjese. Siempre hay gente que le gusta exhortar a otros, que exhortar a regañarlos. Y dices que Dios me dio ese don. ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? No, les encanta verle los errores a otros, su pecado, pero nomás dígale a él, ¿sabes qué? Eres un mentiroso, siete suelas. Te caché ya en varias mentiras y dices que... Entonces, cuando usted le señala a alguien su pecado, ya no le gustó, se incomoda, le deja de hablar, ya no lo saluda. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado siempre a ver, hermano, ¿cómo se llama? La astilla en el ojo ajeno, pero no se ve la viga que tiene dentro. Entonces, pero el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu de Dios no se equivoca jamás. Él sabe. Si te sientes, hermano, mal, si te sientes mal por una situación que te señala el Espíritu Santo, hay que correr al Señor. Hay que doblar rodillas, hay que pedir misericordia. Y lo vamos a ver, se me está yendo el tiempo, hermano, pero tengo varios ejemplos acá de hombres que vieron su condición y uno dijo, ten misericordia de mí. Cuando vio su condición, porque el Espíritu Santo te redarguye, digo, ten misericordia de mí, Señor, que soy un gran pecador. Hay cristianos que se justifican.
Hay cristianos, hermano, que tienen una falsa espiritualidad y le dicen, hermano, ¿cómo está? Fíjese que tengo 3 meses de no pecar, dice. Ah, qué terrible, ¿no? Ay, para la gloria del Señor, hermano, tengo 3 meses de no pecar. Arrepentite. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero hay gente que tiene una falsa espiritualidad. Entonces, hermano, es mejor decir, hermano, ore por mí. Estoy teniendo unas luchas internas, unas batallas internas, hermano, qué sé yo, lo que sea, pero ore por mí, se lo pido, hermano. Por favor, yo quiero vencer, yo quiero salir victorioso. Eso sería lo correcto, pero debemos de hacerlo. Entonces, rápidamente, le voy a hablar de unos personajes que tenemos acá. Isaías fue uno de ellos. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 6. Si no, yo se lo leo por el tiempo. Mire lo que dice. ¿Sabe dónde se sintió? No se sintió, sino vio su condición. Porque el hermano vino la convicción del Espíritu sobre su vida, sobre este hombre. Y vio en el templo, ¿ves? En el templo. Por eso la importancia de reunirse. Porque dice la Biblia que ahí hay perdón de pecados. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Profeta Isaías. Entonces, hermano, a veces cuando nosotros pensamos que estamos bien, es cuando más, se podría decir, mal estamos. ¿Por qué? Cuando tú y yo nos exponemos delante de Dios, delante del Espíritu de Dios, tú te expones, dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Esta es mi vida, por favor, ten piedad y misericordia de mí, Señor. Entonces, Dios en su gran amor y misericordia te hace ver esto y esto. Esto lo hiciste en la carne. Esto lo hiciste para que te vieran. Esto lo hiciste agradando a otros, pero no has hecho nada en el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Entonces, aquí el profeta Isaías en el templo vio la gloria de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo, debemos continuamente, mi amado hermano, estar accesando a la presencia de Dios, porque cuando un creyente pierde la comunión con el Espíritu de Dios, se vuelve un religioso horrible, hermano. Yo detesto, hermano, andar con gente religiosa. Hermano, solo negatividades, solo pesimismo. Hermano, solo ya lo sé. Oh, eso ya me lo enseñaron. Oh, eso yo. Oh, y esto ya lo sé. Oh, esto recibí. Todo lo sabe. Ya no recibe nada. Ya todo lo conoce. Se volvió un religioso. Entonces, pero no así. Aquel que se expone continuamente, hermano, delante del Espíritu de Dios. Mire, el Espíritu de Dios es Dios mismo. No lo vemos, pero es real y verdadero. ¿Usted se atrevería a mentir al Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¿Nos atreveríamos a mentir al Espíritu Santo? Hay situaciones. Me dijo alguien hace unos días. Yo le dije, mejor ni digas eso, le dije. Mejor ni digas eso, te lo digo, le dije. Porque me dijo, ay, voy a jugar la lotería. Y si me saco la lotería, dijo, yo voy a hacer esto. Y mejor cállate. Mejor no digas nada. Porque a la hora de la hora, nada de eso cumplís.
Nada. Y entonces, no, yo prometo, y el Señor, el Espíritu Santo me es testigo. Y a la hora de la hora, hermano, ¿qué pasó? Ananías y Zafira vendieron la propiedad, nadie se la estaba pidiendo. Ellos vieron que los demás hermanos vendían sus propiedades y todo lo que recaudaban, toditito cabal, se lo daban a los apóstoles para que ellos lo administraran para los pobres. Entonces Ananías y Zafira dijo, no nos queremos quedar atrás, Ananías, vendamos la casa. La vendieron, pero dice que solo dieron una parte de eso. Se quedaron con lo demás y cayeron muertos en el templo. Mintieron al Espíritu Santo. Hermano, estamos en el tiempo ese de que muchos Ananías y Zafiras van a caer. ¿Cuánta gente ha prometido? Señor, si yo gano eso, yo te voy a dar. Si gano la demanda, lo primerito va a ser lo del Señor. Se llena la boca hablando. Ya se enlazaron con las palabras de su boca. Pero a la hora de la hora, miran el dinero, dice, es mucho esto. No, esto me sirve, ya estuvo. Te espera juicio. Porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. Nadie le está pidiendo. Y es más, hermano, hay gente que ha jugado la lotería. La mayoría investigue. La mayoría que ha ganado las loterías. Maldición, dijo uno. Fue la maldición que arruinó mi vida. Se divorció la mujer, acabó sin ni un centavo. Bueno, pero es otra cosa. Estamos aquí de juicio. Rápidamente, Pedro fue otro hombre, hermano, que mire, le redarguyó la presencia del Señor y le dijo, hermano, en Lucas 5:8, Pedro cayó de rodillas al ver a Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Le hizo ver su condición miserable. A veces hay personas que creen, hermano, que son unas grandes eminencias, que no tienen por qué humillarse, que no le han hecho mal a nadie, que es más, han ayudado a otros, pero eso no te justifica jamás delante de Dios. Tu pecado es más grande. Tu pecado es más grande y si no te arrepientes, puedes irte a una eternidad donde ya no hay retorno. Pero es la convicción del Espíritu de Dios. Esto, hermano, vuelvo y repito, es el Dios más ofendido y el Dios más desconocido. ¿Por qué? Porque nadie quiere coloquio con el Espíritu Santo. Nadie, hermano, dice, hermano, ¿usted escucha la voz del Espíritu Santo? Uy, hermano, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Hermano, ¿el Espíritu de Dios no le habla a usted? Yo soy morada al Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, sí. Pero ¿le habla al Espíritu Santo? No, hermano. ¿Y cómo es eso? Dígame cómo es. Me va a hablar así con pero fuertísimo. A decir, hello. No. Muchas veces le va a hablar a su corazón. Le va a hablar a su mente. Le va a hablar a su ser interno. En otras ocasiones, Él te va a hablar audiblemente. Pero a veces, ¿por qué estamos, hermano, a veces tan desinformados de las noticias del cielo? Porque el Espíritu va y trae. Conoce lo profundo de Dios. Conoce lo profundo de Dios. Va y viene. Él conoce. Porque estamos desinformados. Hermano, yo no sé, hermano. ¿Qué entonces está ignorado el Espíritu de Dios? Está tan ofendido, hermano. A veces hay cristianos que ya no se gozan. Hermano dice, ¿estará en pecado? Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no se goza? ¿Está triste? Hermano, ¿por qué ya no? Antes usted se gozaba. Lo despidieron del trabajo, hermano. Hermano, ¿por qué no se goza? ¿Se peleó con su esposa o su esposo? ¿Qué es la causa? No es ninguna de esas. La causa es que está contristado el Espíritu Santo de Dios dentro de ese hombre y esa mujer. Y ya viene de hace muchos años. Y ya viene y está a punto, hermano, esa persona de amargarse, caer en una amargura. Por eso el mandato en la palabra de Dios dice, no es, hermano, un sentir si yo quiero. Es un mandato, dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Otro verso dice, sed llenos del Espíritu.
Pero hermano, le vuelvo y repito, ¿cuántos cristianos sabemos eso? Pero no lo vivimos. Seguimos igual. No, hermano, no hay fruto del Espíritu. Hermano, usted esto que hizo, ¿lo hizo guiado por el Espíritu de Dios? No, se me ocurrió en el momento. Ese día amanecí, pero con ganas de pelear con alguien y ¿sabe qué? Hermano, usted lo que hizo, lo hizo guiado por el Espíritu de Dios. Ya no sé. Qué triste, qué lamentable. Entonces, rápidamente, el Espíritu lleva al hombre a la cruz de Cristo. Hermano, ¿quién te convenció? Hermano, rápidamente, ¿quién te convenció que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él es tu Salvador? ¿La religión? ¿La religión? Antes, hermano, cuando tú y yo, algunos, no todos, estaba en la religión, ¿qué hacías? Agarraba el crucifijo y se echaba. Y pensaba que no, estábamos cegados. Pero cuando el Espíritu Santo te llevó a Cristo, te llevó al Calvario, te hizo ver la cruz. Usted y yo no estuvimos ahí. Pero dice, Él es tu Salvador. Mira, unos brazos se abrieron en el Gólgota. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo en Él. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. No porque te convenció la suegra. No porque te convenció la novia para poderte casar con ella. Acepte a Cristo. Así dicen, hermano, hoy. Hay muchachas que dicen, ay, ese muchacho está, dice, precioso, galán. Dice, lo único que le falta es ser cristiano. Y lo lleva a la iglesia. Y a veces el pastor que está predicando hace el llamado y le hace, acepta a Cristo. Pasa pues, acepta a Cristo. ¿Te quieres casar conmigo? Acepta. Es que no es así. Si no lo convence el Espíritu Santo de su pecado, jamás van a ser de nuevo. Jamás van a ser de nuevo. Y así hay muchos en la iglesia. Dice, yo voy a la iglesia cristiana porque hay mujeres. Esas son mujeres de hogar. Esas mujeres sí. Mano, le dije a alguien así, mire. Me dijo, así alguien. Lo único que me faltó, hermano, fue quitarme la chancla y darle un chanclazo. Le dije, ¿sabes qué? Cállate y deja las cosas de Dios no son así. Porque hay gente que se burla, se mofa. Entonces, hay quienes, hermano, dice aquí, ya vimos varios ejemplos. Pedro, ahí está Isaías. El carcelero dice que él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le vino una convicción de su condición de pecador. Y dice que Pablo le dijo, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, el famoso verso. Y creyó. ¿Cuántos habían en esa cárcel cuidando a los presos? Me imagino que habían más. Pero a este le dio convicción al Espíritu Santo de su pecado. Por eso cuando el Espíritu de Dios convence a alguien de su pecado, esa persona jamás va a ser la misma. Porque procede a un arrepentimiento genuino. No anda haciendo como que se arrepiente. No, se arrepiente y mira su condición. Hermano, derrama su alma delante de Dios por gratitud. Decir, Señor, ¿qué hubiera sido de mí, Señor, si el Espíritu Santo no me hubiera convencido de pecado? Estuviera bajo tierra. Me hubiera muerto como se han muerto mis compañeros, mis amigos. Se murieron a la flor de su juventud. Se murieron en esa borrachera, en esa drogadicción, haciendo brujería, qué sé yo. Pero tú me conservaste por tu misericordia, Padre, gracias. El único que pudo convencerme de pecado fue el Espíritu de Dios. Por eso no debemos de ignorar, hermano. Él te da convicción del cualquiera que sea el pecado. Y esta palabra es para cristianos que están iniciando como para cristianos que ya se creen muy maduros. Hay cristianos que se creen tan maduros que ya dice, hermano, eso ya lo sé, hermano. Se vuelven tan arrogantes, hermanos. Hay cristianos que se creen tan maduros que no se han dado cuenta que están podridos ya. Y no solo, sino que se vuelven pícaros y mañosos. Siendo tropiezo para los que inician. Haciéndole tranzas a los hermanos ahí.
Un cristiano viejo, hermano, mira al hermanito que se entregó. Ay, dice aquí, hermano, fíjese que tengo una necesidad. Y como el hermanito está tierno, hermano. ¿Y cuál es su necesidad, hermano? Dice que necesito tanto. No tenga pena, hermano. ¿Cómo va a creer que un hijo de Dios, un tiernito, lo engaña fácil, hermano? Le digo porque lo he vivido. No yo, lo he visto. Y me dio tanta cólera, hermano, que al hermano que estaba discipulando, que yo lo estaba discipulando, le bajaron, hermano, no 200, ni 300, ni 500, más de eso. Entonces, ¿por qué? Que son cristianos mañosos. Que deberían de ser ejemplo para los que inician. Bueno, pero me estoy yendo por otro lado. Para ir terminando, David, hermano, su pecado era digno de juicio. El pecado de David. Pero, hermano, aquí el Espíritu de Dios, viene, le dio convicción y todavía encontró misericordia, reconoció su condición y dijo: mi pecado siempre está delante de ti. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti he pecado. Mi hermano se dio cuenta de la condición a la cual iba a llevar ese pecado. Entonces hay cristianos que están en pecado de muerte y ni siquiera se mosquea. Viva la vida, viva la flor, que la mía es mejor. Dice: hermano, tranquilo. Yo voy a la iglesia, voy a una iglesia cristiana, pero yo sigo haciendo mis ondas por acá, sigo haciendo mis cosas por acá. Una de dos: o no lo ha confundido el Espíritu Santo, hermano, o esa persona quiere estar terca y neciamente en su pecado. Entonces, para ir terminando, el Espíritu de Dios no anda con rodeos. El Espíritu de Dios no está diciendo: es que no estoy seguro, como nosotros los hombres, ¿verdad? Hermano, yo vengo de parte de Dios, pero, ¿verdad? Tome lo que es de Dios, pero lo que no sea, no lo tome. El hombre todavía. Pero el Espíritu de Dios no te dice eso. El Espíritu de Dios te convence y te dice: pecado de muerte, arrepiéntete. Pecado de muerte. No anda con rodeos, porque Él conoce todas las cosas. Y no lo hace porque te quiere ver mal o te está señalando. Lo hace el Dios Espíritu Santo para que nosotros no permanezcamos ahí, para que nosotros nos volvamos al Señor. Por eso cuánta gente a veces conocedora del Evangelio está, hermano, en plenos adulterios, fornicaciones. Y entonces, y dice: ¿no sentís absolutamente nada? ¿Qué pasó? ¿Verdad que su corazón, su conciencia ha sido cauterizada? Entonces le termino de decir esto. La palabra convicción, hermano, la palabra convicción es una palabra del griego, hermano, que la usa para describir la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿te ha dado convicción el Espíritu Santo en muchas ocasiones de lo que estás haciendo? Aparentemente lo que hiciste no está mal, pero el Espíritu Santo te sientes incómodo, te sientes mal. Dijiste una palabra de doble sentido. Dijiste una media verdad. Mentiste al hermano. Hermano, te llamé, fíjate. Quería saludarte, quería hablar contigo, hermano, de veras, solo por el amor del Señor que nos constriñe. Nomás quería saludarte. Y el otro hermano dice: no, hombre, la hora que me llamó estaba preocupadísimo, dice. Y ha hecho la mentira al hermano. No estaba ocupadísimo. Simple y sencillamente vio la llamada y dijo: no quiero hablar con él. Tengo tiempo, ya sé lo que me va a decir. Colgó. Ni levantó el teléfono. Entonces viene el Espíritu y el hermano te rasgó y mira lo que has hecho. Ay, Padre, perdóname. ¿Le vas a pedir perdón al hermano? No, así que se quede. Así el hermano sabe. No, ahí se van acumulando. A eso se le llama pecado de omisión. Entonces, por decir algo, entonces termino con esto.
rápidamente, viene el Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado. El mundo necesita convicción de pecado. Mucha gente que está en el mundo piensa que, hermano, dice, ay, yo amo a Cristo. Oh, yo, dice, gloria a Dios. Pero no lo ha compungido el Espíritu Santo, no lo ha convencido de que ese pecado en que está. Todos somos pecadores, dice. Nadie, ¿verdad? Nadie somos perfectos, sí. Pero no está hablando de perfección, está hablando de la condición de tu pecado. El mundo puede admitir que hay algunas cosas que son pecado y otras que no. Pero la Biblia, el pecado, lo llama como es. Y para eso Dios dejó un arrepentimiento. Y Jesús, en su ministerio, cuando el Señor estuvo en su ministerio, vio la condición, hermano, de la humanidad, de los que estaban en ese tiempo con Él, de las multitudes que le seguían. Vio la condición de ellos. Pero más sin embargo, multitudes, dice el que le seguían. Pero más sin embargo, no les decía pecadores, como hoy hay predicadores, hermano, que hijos del diablo. Usted ve en la Biblia que Jesús le llamó a las multitudes, a la gente que estaba necesitada, hijos del diablo, no. A los que les dijo, ustedes, su padre es el diablo, fue a los religiosos de su tiempo, a los fariseos. Porque ellos lo rechazaron. Ellos dijeron que Jesús era un comilón, bebedor de vino. Y le dijeron que por Belzebul, príncipe de los demonios, echara fuera a los demonios. Mire qué blasfemia. Mire lo que caen los religiosos. Por eso, hermano, vuelvo y repito, no se vuelva religioso. Porque entonces se arruinó todo. Entonces, pero hoy hay predicadores católicos, hijo del diablo. No se arrepiente, hijo del diablo. Hermano, no, le dije a un hermano, no digas así, hermano, este hombre un día puede estar levantando manos allá adorando a Dios. ¿Cómo decís tú que eres hijo del diablo? ¿Vos no eras hijo del diablo antes? Pero ¿por qué usan, hermano, todo hijo del diablo? Hijo del diablo. Ni Jesús usó esas palabras más que a los religiosos. Usted va a la Biblia. A la samaritana que le dijo, 6 maridos has tenido. Y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Acaso le dijo, hija del diablo, miserable? No. Aquellos que se acercaron a él, no les dijo así. A la mujer del flujo de sangre no le dijo, estás así, hija del diablo, porque nada. Por eso es que hay gente que habla, porque la lengua la tiene suelta, pero no es bíblico lo que está diciendo. Debemos nosotros, hermanos, ser bíblicos y ser prudentes y respetuosos, apegándonos a la palabra de Dios. Entonces termino con esto. Dice que convence, hermano, convence de justicia el Espíritu Santo, porque muchos se creen, hermano, se justifican a sí mismos. Muchos se justifican, le predican de Jesús y dicen, yo estoy bien, vaya con aquellos, mira, ellos tienen necesidad, yo estoy bien, yo no tengo vicios. Es que esto no se trata de vicios. Vaya con aquellos, mire, los que están ahí, los homeless, vaya con ellos. En mi país a los homeless le dicen charamileros. Vaya con ellos necesitan a Cristo. ¿Y sabe qué? Aquel que se justifica está en peor condición. Entonces, porque le está cerrando la oportunidad. Entonces, a ellos los convence cuando miran su condición. Hermano, se dan cuenta de que están en un terrible, hermano, posición. Entonces, terminando, convence de juicio. El Espíritu Santo convence de juicio. ¿Qué dice la gente de afuera? Que no hay infierno. Que como un Dios de amor va a destruir la tierra. Como un Dios de amor creó un infierno para que el hombre se vaya ahí una eternidad. ¿Cómo? El lago de fuego. Si es un Dios de amor. Entonces viene el Espíritu Santo y los convence de juicio. Les hace ver, de cuando tienen esa experiencia, les hace ver que ese lugar no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Les hace ver, hermano, que es real el infierno. Entonces, de juicio, porque sabe que viene un juicio a la tierra. Y la gente dice,
el Espíritu Santo, hermano, les convence y la gente dice, definitivamente yo estaba equivocado. Yo pensaba que solo esta vida hay y después de esta no hay otra, pero es el Espíritu de Dios. Entonces, para terminar con un texto de conclusión, quiero que vaya conmigo a Mateo 25:41 y terminamos. Mateo 25:41. Si lo tiene, por favor, lo leemos juntos. Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Después habla ahí, hermano, de aquellos que atendieron al pobre, al necesitado. Pero mira aquí, dice el Señor, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero porque el hombre amó más las tinieblas que la luz, va a ir a ese lugar. Entonces mucha gente dice, en el mundo dice, no hay infierno, Dios es amor. Paz and love, peace and love, dice, paz y amor. Pero hay un infierno. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces es importante la gente que se dé cuenta de que, hermano, a través del Espíritu Santo, que es un Dios de misericordia, pero que también, hermano, Él va a llevar a juicio toda obra. Entonces, dejemos que el Espíritu, hermano, te siga convenciendo, redarguyendo, compungiendo de pecado, convenciéndote de pecado. A veces hay cristianos que dicen, hermano, eso no es pecado. Hermano, ¿tú dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida o no? Hermano, ¿es pecado fumar? La Biblia no dice que no fumarás. Hermano, ¿es pecado que me tome una cerveza? La Biblia no dice que es pecado. Quieren encontrar un verso exactamente que diga eso para justificar su pecado. Pero cuando el Espíritu te redarguye, te sientes mal, te sientes incómodo. Es como la mujer. Cuando la mujer anda, hermano, cuando el Espíritu está obrando en la mujer sabe cómo vestirse. No, hermano, no, mire. La mujer sabe cómo vestir porque sabe que su vestimenta es para ir a provocar a los hombres, hermano. Pero como esa mujer está siendo redarguida por el Espíritu Santo, se viste, hermano, de la manera correcta. Entonces, pero es la obra del Espíritu Santo de Dios. Queremos que Él nos siga dando convicción, obedezcamos. Hermano, presentémonos ante el Espíritu de Dios. Así que yo no sé con qué pecado estás tú batallando. Yo no sé con qué pecado has venido batallando por años. El Espíritu de Dios lo sabe. El Espíritu de Dios lo conoce. Deja que Él te dé convicción. Deja que Él te auxilie y te ayude. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta palabra, Señor bendito, dice claramente que el Espíritu va a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también tu Espíritu Santo, Señor, ha quedado dentro de nosotros para que nosotros, Señor, seamos guiados por Él. Para que por medio de tu Espíritu Santo nosotros hagamos la obra, Señor, que tú nos mandas que hacer. Que a través de tu Espíritu Santo nosotros seamos llenos. Que a través de tu Espíritu Santo nosotros nos convence, Señor, de condiciones internas que nadie más, Señor, lo va a hacer más que tu Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, nos ponemos delante de ti. A tu Espíritu Santo, Señor, no le podemos mentir, y aquellos que le han mentido, Señor, han pagado un precio carísimo con su propia vida. Espíritu de Dios, en esta tarde, aquí estamos delante de tu presencia. Yo no quiero seguir alimentando pecados en mi vida, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, perdónanos porque te hemos contristado, te hemos entristecido muchas veces porque siempre hacemos lo que nosotros queremos.
Siempre nosotros hacemos nuestra voluntad. Espíritu de Dios, ahí donde está, hermano, dígale al Espíritu de Dios. Él es Dios. Espíritu de Dios, yo quiero ser guiado. Yo quiero tener coloquio, quiero tener comunión contigo, Espíritu Santo. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él dice, mandaré al Consolador. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no se equivoca. Por eso es necesario, Señor, ser guiados, porque todo lo que hacemos guiado por tu Espíritu Santo es de tu agrado. Lo que hacemos como cristianos, guiados por nuestro capricho, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía, por nuestro corazón, eso no solo es desagradable delante de ti, sino que también no se nos está notando en absoluto. Por eso, Señor, en esta hora, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, ven y purifícanos. Espíritu de Dios, que el fuego tuyo venga a purificar nuestro interior, aquello que debe de ser purificado para ser puros y santos delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos, Señor, a aquellos que han escuchado esta palabra. El Señor bendito, que puedan estar pasando situaciones en las cuales pueden hasta caer en blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si esa blasfemia, Señor, puede ser adjudicarle las obras de Dios al diablo. Por eso, Padre, perdónanos si no entendemos muchas cosas. Es mejor, Padre, esperar que tú a su tiempo tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, hermano. Levanta tus manos lo más alto que puedas y dile: aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí está mi vaso. El Espíritu de Dios está